Buenos días. Seguimos con la lectura del libro de los Hechos, un libro histórico donde Lucas relata la historia de la iglesia, la primera iglesia. Y hoy nos toca el capítulo 13, donde ya empezamos ayer, y los versículos del 5 al 43. La lectura es un poquito larga, pero es necesaria porque es el discurso que Pablo tiene en Antioquía. Yo he titulado esta reflexión como «Si crees en Jesús, eres justo ante los ojos de Dios». Ayer terminamos nuestra reflexión con este texto que nos enlaza con los siguientes. Allí, en la ciudad de Salamina, Saulo y Bernabé fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Barjesús. El tal se había apegado al gobernador, Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo, porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: «Tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo». Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos en barco rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén, pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje por tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. El día de descanso fueron a las reuniones de la sinagoga. Después de las lecturas acostumbradas de los libros de Moisés y de los profetas, los que estaban a cargo del servicio les mandaron el siguiente mensaje: «Hermanos, si tienen alguna palabra de aliento para el pueblo, pasen a decirla». Entonces Pablo se puso de pie, levantó la mano para hacer que se callaran y comenzó a hablar. «Hombres de Israel», dijo, «y vosotros, gentiles temerosos de Dios, escuchadme. El Dios de esta nación de Israel eligió a nuestros antepasados e hizo que se multiplicaran y se hicieran fuertes durante el tiempo que pasaron en Egipto. Luego, con brazo poderoso, los sacó de la esclavitud. Tuvo que soportarlos durante los 40 años que anduvieron vagando por el desierto. Luego destruyó a 7 naciones en Canaán y le dio su tierra a Israel como herencia. Todo esto llevó cerca de 450 años. Después de eso, Dios les dio jueces para que gobernaran hasta los días del profeta Samuel. Luego el pueblo suplicó por un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, un hombre de la tribu de Benjamín que reinó durante 40 años. Pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: «He encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga». Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel prometido por Dios. Antes de que él viniera, Juan el Bautista predicaba que todo el pueblo de Israel tenía que arrepentirse de sus pecados, convertirse a Dios y bautizarse. Cuando estaba en los últimos días de su ministerio, Juan preguntó: «¿Creéis que yo soy el Mesías?». «No, no lo soy, pero él pronto viene, y yo ni siquiera soy digno de ser un esclavo ni de desatarle las sandalias de sus pies». Hermanos, hijos de Abraham y también vosotros, gentiles temerosos de Dios, este mensaje de salvación ha sido enviado a nosotros. La gente de Jerusalén y sus líderes no reconocieron a Jesús como la persona de quien hablaron los profetas. En cambio, lo condenaron y al hacerlo, cumplieron las palabras de los profetas que se leen todos los días de descanso. No encontraron ninguna razón legal para ejecutarlo, pero de cualquier forma le pidieron a Pilato que lo matara.
Una vez que llevaron a cabo todo lo que los profetas decían acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en una tumba. Pero Dios lo levantó de los muertos, y durante varios días se apareció a los que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Actualmente ellos son sus testigos al pueblo de Israel. Y ahora nosotros estamos aquí para traeros la buena noticia. La promesa fue dirigida a nuestros antepasados, y ahora Dios nos la cumplió a nosotros, los descendientes, al resucitar a Jesús. Esto es lo que el segundo salmo dice sobre Jesús: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Pues Dios había prometido levantarlo de los muertos, no dejarlo que se pudriera en la tumba. Dijo: yo te daré las bendiciones sagradas que le prometí a David. Otro salmo lo explica con más detalle: no permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Este salmo no hace referencia a David, pues después de haber hecho la voluntad de Dios en su propia generación, David murió, fue enterrado con sus antepasados y su cuerpo se descompuso. No, el salmo se refería a otra persona, a alguien a quien Dios resucitó y cuyo cuerpo no se descompuso. Hermanos, escuchad. Estamos aquí para proclamar que por medio de este hombre, Jesús, tenéis el perdón de vuestros pecados. Todo el que cree en él es hecho justo a los ojos de Dios, algo que la ley de Moisés nunca pudo hacer. Tened cuidado, no dejéis que las palabras de los profetas se apliquen a vosotros, pues ellos dijeron: mirad, burlones, asombraos y morid, pues estoy haciendo algo en vuestros propios días, algo que no creeríais aun si alguien os dijera. Cuando Pablo y Bernabé salieron de la sinagoga ese día, la gente les suplicó que volvieran a hablar sobre esas cosas la semana siguiente. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé, y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. Conclusiones importantes. Un verdadero misionero, seguidor de Jesús, no deja de buscar oportunidades de compartir el Evangelio. Por eso Bernabé y Saulo iban de sinagoga en sinagoga. En segundo lugar, pero cuando uno comparte las buenas noticias siempre habrá oposición. El enemigo intentará frenar esa predicación, y Saulo y Bernabé nos muestran cómo se trata una situación como esta, reprendiendo al enemigo. En tercer lugar aparece en este relato Juan Marcos, un acompañante, pero que al final desertó y se volvió a casa. Y esa deserción le costó la exclusión de siguientes viajes hasta que este chico maduró y Pablo lo reclama de nuevo. En cuarto lugar, en Saulo encontramos un modelo de predicación, y hay algunos detalles importantes. En primer lugar, este no es el único modelo de discurso. En segundo lugar, está estructurado de acuerdo a los oyentes que tiene delante. Se trataba de gentiles convertidos al judaísmo y de judíos. En tercer lugar, les recuerda la historia del pueblo de Dios y la figura de Jesús, el Mesías. En cuarto lugar, les indica el camino de la salvación, creer en Jesús, lo cual nos hace justos a los ojos de Dios. El quinto punto, la quinta reflexión, es que aparecen varias palabras claves como muerte y resurrección, pecado, gracia, arrepentimiento, conversión, fe, perdón, salvación, cruz, buena noticia y bautismo, entre otras. Todas ellas son ingredientes necesarios de una predicación del Evangelio del Reino. Y en sexto lugar, la característica más importante de la predicación de Saulo y Bernabé era la plenitud del Espíritu Santo. Dice el relato: Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo, y no solo para reprender al demonio, al hechicero, sino también en su predicación poderosa. Así que tú y yo estamos llamados a buscar y aprovechar todas las oportunidades para cumplir la misión de predicar el Evangelio. Estamos llamados a saber que habrá oposición, pero disponemos de una autoridad delegada por Dios que nos permite, en el nombre de Jesús, reprender a los espíritus demoníacos. Estamos llamados a seguir a Jesús con perseverancia y lealtad, sin abandonarle ante la primera dificultad. Estamos llamados a compartir el Evangelio, adoptando la forma de presentarlo según el auditorio o la persona que tengamos delante. Estamos llamados a predicar un Evangelio integral que hable de muerte y vida, de gracia, de fe, de arrepentimiento, de conversión, de salvación, de la cruz, del pecado, incluso del bautismo.
Estamos llamados a llenarnos del poder del Espíritu Santo para que sea Él quien convenza a las personas. Un desafío para hoy. Percibe las muchas oportunidades que vas a tener de poder compartir el Evangelio hoy y no las desaproveches. Pide una llenura del Espíritu Santo y en su poder desafía a las personas a creer en Jesús. Y si el enemigo te quiere detener, levántate y en el nombre de Jesús repréndele. Dios delega en ti y en mí su autoridad. Buen y bendecido día.